Bueno, este es el análisis de operativa del día 27 de abril del año 2018, no, pero bueno, en realidad fue un día o hasta el momento ha sido un poquito difícil para mí, puesto que, bueno, cometí unos errorcitos respecto a mis entradas, ¿no? Pero de todas maneras, pues no importa, al menos pues saco tablas en este día, entonces no me preocupo por ello, en realidad estaba cumpliendo con mi plan y pues todo lo demás, excepto digamos en esta tercera trade que voy a explicar después. Bueno, a ver, ¿qué sucede? A nivel macro estamos observando lo siguiente. Estaba colocando acá simplemente áreas importantes del precio. Observaba cómo es que en la sesión previa y desde la sesión del día 25 de abril el mercado estaba continuando con dirección al alza, pero con los retrocesos más profundos. En eso se traduce el hecho de que veíamos mercados un poco oscilantes. La verdad estaban complejos estos días. No estaba nada fácil llevarlo a cabo, ¿no? ¿Qué sucede? De nuevo, mínimas cada vez más altas, y aquí estamos observando un proceso de transición del precio. De nuevo, yo generalmente uso pues un perfil de volumen compuesto por básicamente unos 100 días aproximadamente, y esta es la información que me arroja al respecto, unas áreas o por lo menos más bien nodos de alto volumen, bajo volumen, que yo generalmente los tomo como áreas de soporte y resistencia. Solamente estaba marcando algunos y coincidencialmente acá estos máximos que estaba generando el precio me estaba colocando en nivel de 75,75, un área importante del precio. Además, digamos que estos imbalances vendedores que teníamos en estos puntos soportaban la hipótesis de que aquí iba a llevar a cabo, o el mercado iba a llevar a cabo una etapa de transición con altas posibilidades para que el precio continuara hacia la baja. Entonces, ¿qué sucede? El mercado venía con continuación alcista, viene, hace aquí el toque muy casi sobre este pivot previo. De hecho, aquí era un nodo interesante, un área que yo ya tenía también marcado desde hace un par de días en 63,50. Viene y le respeta entonces como un soporte del precio. Viene de nuevo chocando con esta área. Entonces lo que yo estaba observando es que el precio por lo menos iba a distribuir, por lo menos a distribuir sobre esta zona. No me quedaba tan claro en qué momento es que el precio iba por lo menos a realizar, digamos que la ruptura bajista. Sí tenía, digamos, por lo menos en mente la idea de que sí quería ser un poco más agresivo apenas el mercado rompiera en 63,50, pero como tal, pues ya quemé mis cartuchos acerca de la cantidad de trades que tomo durante mi sesión, entonces pues realmente salgo del mercado, entonces no hay problema en realidad. Ahora, si el mercado quería realizar la continuación alcista, tendría que haber roto por lo menos esta área con bastante contundencia, entonces ese era básicamente el plan. Eso no quiere decir que en esta área no pueda ejecutar trades, sí los puedo ejecutar, pero creo que debo ser un poco más agresivo, sobre todo en áreas del mercado, sobre todo cuando encontremos un mercado consolidado, digamos que ese es el correcto proceder para ello. Pero entonces la pregunta es, ¿cuándo un mercado está consolidado? ¿Cuándo es un mercado tendencial? Es eso lo que nosotros debemos concentrarnos en identificar correctamente el contexto o el medio ambiente del precio. Entonces, ¿qué era entonces básicamente lo que yo había ejecutado? Como tal, habíamos visto aquí el precio como es que venía aquí respetando la máxima de la sesión previa. De hecho, aquí había unas trades interesantes y es ahí donde también estoy fallando. Estoy fallando bastante en que no me estoy comportando de una forma correcta acorde al plan de trading. De hecho, aquí yo tenía una trade muy sobre, si no estoy mal, en 75,50 o en 75,75 en toda la máxima de la sesión, en toda la máxima de la sesión previa, porque como tal ese era uno de los precios claves a poder participar. Había visto mi patrón de divergencia, ya tenía todo básicamente. Entonces simplemente aquí tuve que haber ejecutado un corto en vista también de lo que estábamos viendo en el chart macro de cómo estaba respetando por lo menos esta zona de resistencia. El mercado viene y ¿a dónde llega? Hacia estos imbalances, digamos, tomándolos. Esos son imbalances compradores, actividad compradora. Entonces, en realidad, aquí yo no estaba viendo por lo menos unos cortos buenos, ni siquiera en este punto, a pesar de que aquí se estuvo formando una trade técnicamente válida, estaba observando las siguientes cosas, pues que me condujeron a que no debía tomar por lo menos unos cortos. Lo primero es que evidentemente el precio estaba formando aquí unas mínimas cada vez más altas,
teniendo en cuenta esta línea de tendencia alcista que yo tenía. Entonces realmente no había mucho espacio para que corriera como tal el trade y sí tenía bastantes áreas a las cuales este mismo podía testear. Entonces era complicada esta trade. Pero desde un punto de vista un poco más técnico, lo que yo estaba observando era que el precio como tal estaba en un proceso de acumulación sobre estas zonas. Perdón, acá, un proceso de acumulación. Es por eso que aquí yo intenté realizar un trade y pues, realmente me fui muy conservador. Tuve que haberlo ingresado por lo menos un tick por arriba, esperando que el precio lo llenara, pero realmente quería esperar este nivel de los 69. Bueno, ¿qué se le hace? Se escapa el trade, ¿no? Eso también lo estaba viendo básicamente aquí en este chart que yo tengo, ando también estudiando bastante volumen porque realmente operar con solo acción del precio es muy complejo. Los verdaderos profesionales siempre actúan digamos, los siguientes pasos. Primero, análisis de volumen y creo que es lo fundamental, lo principal que se debería estudiar aquí. Después, simplemente flujo de órdenes. O sea, cinta de órdenes, cómo es que están dispuestos los compradores, vendedores para determinar zonas claves del mercado. Respecto al tema del volumen, realmente a mí me parece que es una herramienta muy, muy poderosa para poder llevar a cabo operativas de una forma objetiva, porque con la acción del precio todo se vuelve un poco más subjetivo y es ahí donde digamos que la intuición empieza a jugar a favor, ya dependiendo de la persona como, o sea, bueno, del estilo de la persona ya puede llevar a cabo entonces sus operativas. Pero en realidad a mí me gusta algo mucho más objetivo porque hay que recordar que esto es un ambiente donde la incertidumbre es altísima y entonces pues digamos que tener herramientas que tengan cierto grado de validez, pues entonces nos colocarían a nosotros en un ambiente donde las probabilidades estén a favor, ¿cierto? Y además que, pues digamos que estas herramientas que ando ahorita empleando están basadas simplemente en cosas objetivas. Entonces, realmente me siento un poco más seguro a pesar de que aún así esté llevando a cabo ciertos errores. Retomando esto, muy hacia las 8, esto fue más o menos hacia las 8:38, más o menos en esta zona había visto casi un proceso de acumulación del precio, un poco complicado, la verdad. Estaba viendo cómo es que el precio había, digamos, aumentado sus volúmenes hasta esta zona y cómo es que empezaron a disminuir sobre, más o menos sobre esta área. Entonces me daba a mí a pensar de que digamos, la oferta estaba disminuyendo un poco en su volumen, que iban desapareciendo paulatinamente. Aquí no había algo totalmente claro, ¿no? Mm, en mi flujo de órdenes hacia esa hora más o menos, a ver, lo que yo estaba viendo es que el precio, a ver, más o menos sobre esta zona aquí, más o menos estaba viendo que había cierta actividad compradora cuando el mercado se dispuso a realizar la continuación bajista. Déjame colocar acá. Listo. Aquí por lo menos vemos cómo es que el mercado hace el fallo bajista y aquí ya estoy viendo por lo menos compradores. Hay gente, más bien hay gente o participantes que están llevando a cabo compras sobre la corrida bajista, entonces me da a pensar a mí que la oferta se está desapareciendo y son los demandantes los que digamos que aparecen paulatinamente pues, en el trayecto del mercado. Sí estaba viendo por lo menos también que aquí sobre los 69.25 estaba el POC de ese entonces que coincidía claramente con el área de valor baja. Entonces, ¿qué sucede? Para mí este estado, además teniendo en cuenta que estaba viendo un estado balanceado del precio, me daba a entender que lo que yo debía hacer era participar en áreas y en áreas objetivas del precio. Y eso es lo que básicamente estas herramientas a mí me proporcionan, objetividad. Entonces ya estaba identificando los niveles de 69 y aquí habían unos imbalances a favor de los compradores. Entonces me estaba dando a pensar que en realidad esto no era ninguna continuación bajista, sino que era solamente una zona o un proceso de acumulación. De hecho, un colega, yo ando, digamos que operando con unas 4 personas más que son personas muy duras en esto, realmente son personas a las que en verdad tienen mucho potencial y pues aparte que les tengo bastante respeto.
Uno de ellos ejecutó aquí el corto como ya se los había indicado, otro de ellos ejecutó, observó muy bien acá esta zona de acumulación y participó muy sobre la zona de los 69,75 aproximadamente. Él sí la identificó, yo en cambio sí fui un poco más gallina. Aquí mi trade debía ser muy sobre la zona de los 69,25, una cosa así, más o menos 69,25, 69,50 aproximadamente, buscando la 20 como una zona también de soporte de mi precio. Pero pues finalmente entonces se va sin mí y aquí él sale más o menos sobre esta zona. Yo estaba identificando de nuevo que el precio tenía ganas de testear por lo menos acá estos imbalances o estos pivots a favor de los vendedores. Entonces aquí yo ya estaba dispuesto que si el precio quería realizar continuación hacia el alza, tenía que toparse directamente con 74,75 y de nuevo mi precio clave que era 75,75. Eso era todo. ¿Cómo es que estaban basados o cómo había determinado estos precios? De nuevo, con las herramientas que uso, por lo menos digamos que me ayuda a ser mucho más objetivo, como ya lo había eh, descrito anteriormente. Claro está que anteriormente cuando no estaba usando esas herramientas, sí podía identificar por lo menos lo que estaba haciendo el precio y aquí yo lo que estaba mirando es simplemente una consolidación, mire, sobre extensión del precio para dar continuación alcista, buscando áreas claves como lo son esto. Entonces, desde el punto de vista técnico se puede analizar de esa forma, pero a mí me gusta es ver las cosas de una forma concreta. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Aquí en este estado balanceado y teniendo en cuenta que teníamos acá unos participantes, o sea, actividad vendedora sobre esta zona, yo estaba anticipando, digamos, un trade sobre, bueno, en realidad era 75 el nivel correcto, pero bueno, quise entrar un poquito más agresivo sobre 74, 75, esperando claramente lo que estaba pasando aquí con el precio. De hecho, aquí lo tomo con 74,50. Me fui más agresivo al respecto. ¿Qué pasa? Bueno, tengo acá una salida conservadora muy hacia los 2 puntos, una segunda salida debido a que estaba gestionando el stop y una tercera salida que fue aquí en este punto que fue muy mala, la verdad, fue muy mala la salida porque veía que el precio estaba ganando un poco más de convicción alcista, entonces tuve que, mejor dicho, dejarlo en break-even o por lo menos tener una ganancia mínima, si sea de un tick, pero hay que ser así, hay que ser muy técnicos. Si el trade no funciona o no, o por lo menos si no corrió de forma convincente a partir de este punto es porque el trade está fallando y puede hacer un máximo más alto, entonces hay que salir rápidamente y buscar de nuevo un mejor precio para poder vender. Listo, es así. El siguiente precio para poder vender era acá. De hecho, la persona que tomó los trades sobre estos puntos volvió a entrar acá. O sea, tuvimos un análisis muy similar y pues me agrada eso porque es una persona que opera realmente muy bien, es muy agresivo y generalmente yo tiendo digamos, a hacerlo o a ser un trader más o menos como ese estilo. Me gusta la agresividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tuvimos una misma entrada acá, pero él sí tuvo, digamos, la valentía de generar aquí otra trade buscando un corto. Aunque el error de él fue el haber salido anticipadamente, buscó aproximadamente como unos 3 puntos, si no estoy mal. La salida de él tuvo que ser hacia esta zona, más o menos anticipando, digamos, un rechazo acá sobre los 69,75 más o menos sobre esta zona, casi sobre esta área, y esperando a ver qué es lo que hace la acción del precio para poder establecer una ganancia un poco más elevada. Ahora, ese es el tercer punto que uno como trader debe estar enfocado. Primero, volumen, segundo, flujo de órdenes, tercero, acción del precio, qué es lo que está haciendo básicamente el precio. Y para eso aconsejo operar directamente con barras ticks, ya que a mí me proporcionan bastante información acerca de cómo es que está desarrollando la intención del precio, ¿no? Y por último, obviamente los indicadores. Hay muchas personas que dicen que es malo que operar con indicadores y todo lo demás, pero realmente no lo concibo de esa forma. ¿Por qué? Una persona que opere, digamos, con el uso de ciertas EMAs o lo que sea, y cuyo sistema le funcione porque realizó previamente un backtesting serio, hizo, digamos, o tuvo más bien un consolidado, una serie de estadísticas que lo situaban digamos, en ambientes favorables, donde sus entradas tenían un porcentaje de probabilidad de éxito grande,
Pues si usa esas EMAs y si le sirve, pues bienvenido sea esa estrategia. No hay que estigmatizar directamente las herramientas que usen cualquier trader, ¿no? A mí sí me gusta complicarme un poco porque pues es mi estilo. Entonces yo por eso uso, digamos, este tipo de herramientas. Pero si hay una persona que simplemente usa una EMA de 52 periodos, una EMA, no sé, de una EMA de 20 periodos, 80, no sé, lo que quiera, pues lo puede usar siempre y cuando esta persona sea seria y siempre y cuando le haga un estudio a la estrategia que está empleando, a sus herramientas y que vea que sea netamente efectivo, ¿vale? Porque hay muchas personas que dicen que no, que solo operan con la acción del precio, que bla, 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 que esto, lo uno, lo otro. Y a lo que a mí respecta es difícil, es un poquito difícil llevarlo a cabo eso y más digamos con mercados como estos y más que, o sea, sobre todo uno como trader, pues como trader intradía o que ejecuta, digamos, su estilo scalping a cada rato, un retroceso pequeñito a uno lo estopea y le jode a uno la vida o la existencia, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Bueno, realmente el mercado yo sí estaba viendo que estaba por lo menos oscilando con estas áreas y yo esperé el rompimiento acá de esta línea alcista desde el punto de vista técnico, ¿no? ¿Cómo estaba fundamentado básicamente este trade? Por el simple hecho de que aquí en mi flujo de órdenes estaba observando, digamos, una actividad interesante sobre esta zona. El rompimiento en realidad no fue convincente y yo ahí cometí el error de que, digamos, tuve que ser un poquito más conservador porque eso era lo que me estaba indicando el precio. Me estaba indicando un estado balanceado, un estado consolidado, entonces si quería buscar mayor continuación bajista, pues tenía que haber, digamos, esperado un poquito más de actividad vendedora sobre esta zona, más o menos, por debajo del área de valor baja, ¿no? Pero igual el trade fue técnicamente válido. Estaba esperando una trade, de hecho aquí me fui agresivo y ese fue otro errorcito, que en ambientes conservadores hay que tender a ser conservadores. Y yo sin mirar, digamos, directamente mi chart, yo podría decir que este precio, los 70.25, sería una opción muy interesante, respaldados por estos imbalances o por lo menos esta actividad vendedora y también aquí este punto, entonces un 70-25 podría ser una buena idea. Yo en realidad me fui demasiado agresivo con esta trade, entonces es por eso que yo ejecuté un contrato aquí en este punto y el otro lo estaba esperando muy sobre esta zona. De hecho, así fue tal cual. Aquí me estaba mostrando Miguel. 70,25. Creo que es un trade muy, muy preciso. Y por eso es que me gusta esta herramienta. Me gusta esta herramienta porque me permite a mí visualizar dónde es que están los precios clave. Y yo lo puedo afianzar directamente a mi estrategia para poderla aumentar sus probabilidades y buscar, digamos, precisión. Porque en realidad, pues, a mí lo que me gusta, digamos, como tal del trading es el nivel de precisión al que uno puede llegar. Me gusta ser muy, muy preciso. Ojo, ahí no hay que confundirlo con el tema de la exactitud, ¿verdad? Pero la precisión para mí, digamos que es clave. Yo, digamos que en un futuro sí aspiro a tener una relación beneficio-riesgo de 5-1, estar arriesgando por lo menos 3 ticks para poder ganarme unos 15 ticks o alguna cosa así al respecto. O sea, no darle tanta cabida a mi stop. Entonces, digamos que estamos en ese proceso, ¿vale? Muy agresiva esta trade. De hecho, tuve que haber ingresado un 70-25. Ahorita es lo que me estoy fijando en este punto. Y creo que esto es precisión, precisión. Por eso es que me gusta. Es demasiado hermoso, digamos, lo que uno alcanza a ver con este tipo de cosas y me encanta. Vamos a ver, llega acá y bueno, primera salida técnicamente válida y aquí el precio inclusive me estuvo dando bastantes oportunidades para poder salir por lo menos a otros 2 puntos aproximadamente o que sea un punto, porque de nuevo, esto aquí es una zona de acumulación del precio. Desde el punto de vista macro, yo que era lo que más o menos estaba observando acá, una zona de aceptación más o menos sobre los 67,50 acá. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? El precio simplemente estaba chocando entre áreas y generalmente aquí este punto me está indicando que existió previamente, o más bien existieron varios participantes que estaban aceptando esa zona, los 67,25. Entonces, era lo que yo les estaba comentando hace un rato y eso me da validez para poder
pensar de una forma más concreta qué era lo que está pasando aquí en el precio. Si quería buscar mayor continuación bajista, en realidad tuve que haber visto actividad vendedora y por lo menos superando los 67.25 que les había mostrado anteriormente. De lo contrario, entonces aquí me estaba indicando que había una zona de nuevo, de acumulación del precio y de igual forma, creo que titubeé mucho porque tuve que salir rápido y ejecutar aquí mi largo, por lo menos un tick por encima de este pivot previo, debido a que, como ya se los estaba indicando, esto era una zona de acumulación. Cosa que también me lo corrobora, por lo menos, este chart de volumen que hasta estos días, digamos que estoy viendo. Aquí por lo menos tenemos esto más o menos ocurrió a las 9:33. Ah, no mentiras. Aquí más o menos es este tema. Ajá, sí. 8:57, 53, por esta zona se ve reflejado en esto. ¿Y qué era lo que estaba pasando aquí? Veíamos por lo menos unos incrementos de volúmenes sobre estos puntos, pero cuando el mercado llega a testear de nuevo los niveles de 67, acá el volumen se ve disminuido, entonces pasa lo mismo. Aquí en realidad, digamos que la oferta está desapareciendo paulatinamente para que la demanda, pues digamos que haga, pues asome la cabeza sobre todo en estos puntos, ¿no? Entonces, esto en realidad sí era una zona de acumulación del precio y si no estoy mal, creo que una de las personas con las cuales yo ando operando, por lo menos compartiendo información, operó sobre esta zona. En realidad sí tuve que haber salido rápidamente y volver a ejecutar una trade o por lo menos un reversal sobre esta zona era muy, muy convincente. Una trade de alta probabilidad. Entonces, bueno, será mejorar, digamos, esos aspectos e identificar claramente dónde es que están los soportes y las áreas claves. Es por eso que yo aconsejo bastante operar es con volumen, con volumen. Ustedes pueden usar Market Profile o Volume Profile, pueden usar directamente Wyckoff o todo lo demás para poder identificar directamente las zonas donde hay zonas de resistencia, soporte importantes porque generalmente si vamos a arriesgar dinero, pues que sean esas zonas para poderle sacar un poco más de jugo al precio. Claro está que yo también soy trader, digamos, de retrocesos, entonces pues ya depende del estilo de cada quien. A mí me gusta operar contra tendencia, me gusta operar tendencial, mejor dicho, me gustan bastantes cosas, siempre y cuando tenga una buena precisión para poder ejecutar mis trades. De todas maneras, fue técnicamente válido. Ya aquí no había visto absolutamente nada. El mercado realiza aquí su rompimiento. Estaba más o menos esperando una trade. No, inclusive ni siquiera eso. Estaba esperando acá era un falso rompimiento del precio y esto era la directa confirmación de que el precio por lo menos iba a realizar la continuación bajista. ¿Qué sucede? Tenía acá estos pivots. Miren, este pivot hay que concentrarnos directamente con esto. Era clave. Tenía acá esta zona y tenía aquí también, digamos, esta zona marcada y esta zona marcada. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Veía bastante sobreextensión del precio a lo que generalmente se le corresponde en el futuro un retroceso un poquito más profundo. Aquí yo vacilo y no, esto era una trade inválida para mí, porque yo esperaba el retroceso un poquito más profundo. ¿Dónde? Bueno, desde el punto de vista técnico o más o menos desde el punto de vista del chartismo, debería ser más o menos sobre esta zona, sobre la zona de los 64, viendo acá que el precio rompe contundentemente estos imbalances compradores y que aquí son digamos que los vendedores son los que asumen por lo menos y parcialmente la batuta del mercado, ¿correcto? Aquí desde este punto. Pero o sea, lo genial y lo más objetivo, digamos, de este asunto es que yo había marcado esa zona previamente. Esta zona, de hecho, era en 63,50. 63,50 como una zona clave para buscar un poco más de continuación bajista. Y con una salida, miren esta línea azul, también la tenía marcada. Todo esto lo tenía yo marcado desde hace aproximadamente unos 3 días y tenía esto marcado en 57.50. Entonces aquí había una trade con salida en 57.50 aproximadamente. ¿Dónde cae ese 57.50 o esos niveles de precios? Acá, miren, este pivot.
Aquí era el nivel preciso para poder ejecutar mi salida. Unos ticks arriba puede ser, digamos, también si queremos ser un poquito más conservadores, pero ese es el asunto. Yo por eso había ejecutado acá este trade y de hecho fue con tres contratos, una cosa, mala idea, o mala idea por lo menos ejecutar un trade en el que yo estaba inseguro y con esa cantidad de contratos, porque el nivel de entrada era 63,75 o 63,50 y ya buscando mayor continuación hacia la baja por todo lo que habíamos visto anteriormente. Entonces simplemente era eso. Titubeé mucho, hoy estuve titubeando mucho, no digamos que confundido por lo que estaba haciendo el precio, entonces, bueno, no interesa, por lo menos uno ya está viendo ciertas cosas acerca de cómo es que está actuando el precio de una forma mucho más objetiva y eso me tiene contento porque me puede dar bastante seguridad acerca de a lo que yo me puedo someter a futuro, de cómo es que puedo aumentar mi rentabilidad a mediano plazo, de que evidentemente esto funciona porque yo antiguamente, digamos, tenía la duda de que estos trades, este trade que habíamos visto acá, yo ni de chiste pues lo hubiera arriesgado, pero entonces ya con estas herramientas me permite por lo menos visualizar unas zonas más efectivas para poder participar. Excepto, digamos, esto sí fue una cochinada. Mm, a ver, en el flujo de órdenes, ¿cómo se pudo haber visto esto? Veamos acá, balances del precio, balance de balances, 9,44. Finalmente el mercado cae en dirección bajista. Y es que es muy gracioso, es realmente gracioso por el simple hecho de que todo me lo estaba indicando, todo me lo indicaba. Primero, eh, el perfil de volumen me estaba indicando que esa zona de 65,25 había sido vulnerada y que los participantes podían buscarla como una resistencia del precio. 65,25 con 50, no, con 50 es la cosa. Primer hecho. Segundo hecho, veía acá unos nodos de alto volumen que generalmente fueron aceptados por vendedores agresivos. Aquí sí hay, digamos, actividad un poco más agresiva por parte de ellos, que estaban aceptando todas estas zonas y estaban testeando acá. Si hacían el retroceso, podían buscar, mire, 65,25, 65,50. Entonces, aquí en realidad mi trade tuvo que haber sido un 65,25 o con 50 aproximadamente. Me lo indicaba el perfil de volumen, me lo indicaba el flujo de órdenes, me lo estaba insinuando la acción del precio por este pivot y por el hecho de que había visto esa sobreextensión del precio buscando acá el retroceso profundo y bueno, los indicadores acá pues no tuvieron cabida para eso, entonces sí o sí tenía que haber participado en este punto, más o menos digamos sobre esos niveles. A ver, aquí de hecho 65. Vamos a ver, miren, aquí teníamos una zona donde el precio puede haber llegado más o menos sobre acá, sobre este punto. El precio hace esto, aquí ya me estaba indicando nuevos imbalances sobre los niveles de 64,25 y el precio correcto acá 63,50. Aquí yo me había equivocado porque estaba viendo era esta zona, no estaba viendo correctamente el desarrollo de la cinta de órdenes. No, sí, definitivamente era acá. Miren, vista aquí estos nuevos deltas que estaba observando, generalmente optaría más o menos por este, aquí no directamente sobre la zona de rechazo, sino sobre este nodo de bajo volumen, respaldado por esta acción vendedora. Aquí tuve que haberlo ejecutado un poco más arriba en realidad tuve que llevarlo a cabo de esa forma, pero bueno, ¿qué se le hace? Y aguantando directamente el trade. Lo que sí he estado últimamente observando es que si quiero buscar un poquito más de precisión sobre estas zonas, sobre todo cuando veo una zona de rechazo tan amplia como esta, me gusta buscar los promedios, me gusta buscar los promedios. No es como esto, digamos que generalmente si el precio hubiera, digamos, buscado un retroceso o algo así, o en estructuras típicas, me gusta participar sobre estos nodos, no directamente sobre el rechazo, sino inmediatamente sobre el nodo consecutivo o el que está abajo en caso de cortos o el que está arriba en caso de largos. Me gusta este nodo para buscarle más precisión. Pero cuando encuentro zonas de rechazo tan amplias como estas, me gusta buscar son los promedios. Es algo que últimamente he visto y que funciona. Por eso es que 64 acá era la zona precisa para haber participado. Lo más preciso. Pero de todas maneras difícil acá. Pero bueno, eso es todo. Ya finalmente pues no llevo a cabo
o ningún otro trade, pero pues al menos me siento contento porque no estuve tan precipitado ni nada de eso. Solo falta es afinar un poco más el hacha. ¿Listo? Entonces cualquier cosa, por favor, algún comentario y con gusto pues yo se lo respondo.